Ya estoy grabando. Hola, está la ayudantía número uno de Fundamento de Economía del semestre 2 2024 y va a ser similar a las ayudantías que han hecho los otros ayudantes durante la semana. Por ejemplo, Matías hizo, no sé, la pregunta que tiene que ver con la mano invisible, ¿cachai? Que estaba en la misma guía que nos mandó el profe, pero en este caso yo no la voy a hacer. Igual, ¿cómo decirlo? Es lo mismo, la ayudantía es la misma. Así que eso más que nada. Tan... Empezamos entonces. Ya. Por lo que están viendo el video. eh, el QR del grupo por si se quieren unir. Hay otro ayudante ahí también. Mandamos memes. No, mentira. Un, un compa manda videos chistosos. Está mi drive ordenado. Respondemos dudas, todo eso. Así que eso más que nada. Eh, la forma en que yo hago la ayudantía es la siguiente. Yo muestro la pregunta o ejercicio. Explico la materia que conlleva el ejercicio. Y después la respondo directamente o dejo que usted lo responda. Para hacer un poco más dinámica la cosa. En presencial es más o menos lo mismo. Y espero que, que hayan salas el horario que yo quiero hacer la ayudantía. Pero eso. Entonces, partamos. La pregunta uno dice, ¿qué es el problema económico? Defínalo y explique las preguntas que lo resumen. Esto está en la primera PPT del curso, en la clase uno directamente, que primero explican el problema económico y después ciertas PPT explican, o sea, te dicen las 10 preguntas, o sea, no 10 preguntas, sino que son 6. Y por eso, aquí yo lo tengo como que hay que saber, es la respuesta, porque directamente el mismo PPT te entrega la respuesta. ¿Qué es el problema económico? ¿O cómo se origina? El problema económico se origina en base a la escasez. Como que hay pocos recursos para las infinitas necesidades que existen. Aquí claramente lo que acabo de decir surge debido a que los recursos disponibles limitados no son suficientes para las necesidades. Este, ¿cómo se escribe esto? Se estudian modelos que ilustran el problema y las maneras que la que sociedad se organiza para hacerle frente. Como que buscan cómo poder solucionar esto más que nada. También, la sociedad puede ofrecer menos de lo que los individuos desean tener, ya que los recursos son limitados. Ponte tú, yo como individuo necesito 10 kilos de tomate al mes, ¿cachai? Pero la sociedad, al tener recursos limitados, me puede ofrecer solamente 7. Entonces yo voy a tener que ver cómo arreglármelas para poder sustentarme el mes completo con esos 7 kilos en vez de los 10. El pobre y rico se enfrentan igualmente a las escasez. Los consumidores sufren escasez por su limitada renta. Pasando al mismo ejemplo, yo al mes necesito 10 kilos de tomate. Y digamos que el kilo de tomate me cuesta, no sé, 3 lucas, estos son 30 lucas. Pero yo, mi sueldo mensual son 20, por lo que puedo costear 6 incluso 6 casi 7 kilos, en vez de los 10. Entonces tengo que ver cómo arreglarme en ese caso. Los trabajadores están restringidos por sus capacidades acumuladas, niveles de estudios sobredisponibles, básicamente. Y las empresas se enfrentan a la escasez de recursos y tecnologías disponibles. Ponte tú en base a esto. Otro ejemplo, esto de acá. Yo soy una empresa que fabrica computadores, ¿cachai? Y ahora estoy tomando el ejemplo de lo que estaba haciendo antes de la ayudantía, que es armar un PC. Necesito cierto procesador, o me piden cierto procesador para meterle al computador. Pero resulta que yo no tengo ese procesador. Entonces me enfrento a la escasez de ese producto. Y es posible que los consumidores no acepten, ¿cómo decirlo? El computador hecho con el procesador que yo les entrego porque ellos querían otro. Y eso más que nada. No sé si quedó claro. Ah, otra cosa que yo veo las reacciones en la otra pantalla y el chat. Así que cualquier cosa, digan, ya, perfecto, veo un dedito arriba. Hay otro, Garu, ya vale. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Y ya definimos y explicamos el problema económico. Ahora hay que ver las preguntas que tienen en sí el problema económico. Por ejemplo, aquí está. ¿Qué y cuánto producir? O sea, se decide a qué necesidades se dedican los escasos recursos. Ponte tú, yo tengo cierta cantidad de plata y ya, tengo que ver si alimentarme o comprarme ropa.
¿cachai? Entonces ponte tú en ese caso, así como ese ejemplo muy vago, yo claramente uno va a preferir alimentarse que comprarse ropa, ¿cierto? No creo que exista alguien que prefiera la ropa en vez de la comida, ¿o sí? Ya lo tomaré como las dos. Sí, o sea, se puede dividir en las dos, ¿cachai? Pero siempre va a haber una más importante que la otra. Ya. ¿Cómo producir? Se decide qué recursos y tecnologías se emplean en la producción de los bienes. Un compañero dijo, yo no almorzaba en el colegio con tal de comprarme ropa, increíble. Se decide cómo producir, se decide qué recursos y tecnologías se emplean en la producción de los bienes. Literal. Ya. Entonces, en este caso, estoy viendo qué tecnología usar para poder producir. A eso se refiere el cómo producir. ¿Para quién producir? Hay que decidir cómo se van a distribuir los bienes producidos. Como si se produce, por ejemplo, para los con mayor renta, cosas así. ¿Para qué sector más que nada? No sector económico, sino que sector, ¿cómo decirlo? Productivo más productivo. Y eso. Aparte de esas tres, así como directamente que aparecen en la PPT, aparecen tres más que están como muy piolita, que son cuánto producir, que va a estar limitado por los recursos y el mercado. ¿Cuándo producir? Es producir todo hoy y nada mañana, o dividirlo. Por ejemplo, producir un poco ahora, un poco mañana, producir nada hoy y todo mañana, y así, más que nada. ¿Y cuándo consumir? Que es similar a la pregunta anterior. Si, por ejemplo, consumo todo hoy y nada mañana, consumo un poco hoy y otro poco mañana, consumo nada hoy y todo mañana. Ese consumir no se habla de consumir drogas, por si acaso, así que dejémoslo ahí. No es consumir drogas, sino que los productos obtenidos en base a la producción o lo que nos entregó el mercado en sí. Ya. Pero eso sería como la pregunta uno, que es como sí, es la segunda pregunta de la ayudantía que mandó el coordinador. Yo esta PPT se la voy a subir al Drive, se la voy a mandar al grupo, igual que la ayudantía que nos mandó el coordinador. Y el video, apenas lo tengas, se lo voy a mandar al coordinador y lo voy a subir a YouTube, al canal de Usage Premium. Ahí después le mando el link y todo eso. ¿Alguna duda, consulta? Me están saludando por interno. Hola. Eh, si hay dudas, pongan un ticket o levanten la mano o escriban en el chat directamente. Y si está todo claro, pongan un dedito arriba. Ya, chuta. Ya, ya, está sonando un motor de un auto afuera de la casa. Ya, supondré que está todo claro. Me alegro, la verdad, que les haya quedado claro. Pero eso, voy a seguir entonces. Pregunta 2. Ahora vamos a un tema que igual es importante porque se habla, o sea, uno de los temas importantes de la primera unidad, que es el costo de oportunidad y la frontera de posibilidad de producción. ¿En qué parte del curso enseña a lavar plata? Pronto, pronto. Cuando hablamos de impuestos, todo eso. Así que tranquilo. Eh, Esa es la frontera posible de producción, en lo que tenemos dos bienes y tenemos que ver cuánto ocupar cuánto ocupar de uno para poder maximizar la eficiencia o utilidad de la producción. Entonces, la pregunta 2 dice, relacionado con el concepto de frontera posibilidad de producción, que es la FPP, ¿qué significa que nada es gratis? ¿Cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, obtener un bien sin renunciar al otro. Ya. Entonces, ¿qué hay que saber de nuevo? Muest- la FPP muestra distintas combinaciones de bienes que se pueden producir en una economía con los factores y tecnologías disponibles. Es decir, convierte los factores en productos. Ya ve, al tiro lo eso. Entonces, se dan cuenta, hay un gráfico acá, el cual no tiene nada. No tiene ni eje Y ni eje X. Entonces, yo lo quiero hacer más dinámico, que prefiero hacerlo con ustedes. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un bien Y y un bien X, ¿cierto?
Y digamos, la FPP, dependiendo el tipo de función que sea, porque puede ser una función cuadrática o una función lineal, puede tomar esta forma o esta forma. Comúnmente se utiliza esta forma. ¿Y qué significa? Vamos a tener distintas combinaciones de puntos en los cuales vamos a tener, ¿cómo decirlo?, que renunciar o ocupar un bien para poder obtener un poco más del otro. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno del bien y aquí uno del bien x, ¿cierto? Aquí 2, aquí 3, 4 y 5. Y aquí 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, a lo que voy yo es que, por ejemplo, si yo quiero producir... no, qué mal esto. Qué mal, qué mal. Yes. Por ejemplo, yo quiero producir uno de I, o sea, para producir uno de I, no, para maximizar la producción, que vendría siendo toda esta curva de acá, yo puedo tener la siguiente combinación que podría siendo un bien de I y 6 de X. Puedo tener también 2 de I y 5 de X. Puedo tener 3 de I y 4 de X. Puedo tener 4 de I y 3 de... 3 de... ¿Cómo decirlo? Y 3 de X. Y puedo tener 5 de I y 2 de X. También puede ser en el caso de que, por ejemplo, yo quiero producir solamente 5 de I, pero 0 de X, que va a estar acá, o acá mejor dicho, y 6 de X y 0 de Y. Yo sería como el punto más eficiente de producción o combinaciones entre los dos bienes. Sí, sí, aquí estamos de los H, todos de todos, exacto. Pero eso más que nada. Con respecto a esto, ¿hay alguna duda o consulta? Porque aún no terminamos la explicación. Literal. Ya. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Voy a seguir entonces. Recuerden que pueden interrumpirme. O sea, lo mejor sería como decirme, hoy tengo una duda cuando yo termine de explicar, pero si no quedaron claros mientras yo estoy explicando, no tengo dramas en parar la explicación y responderle. Ya. Entonces, en base a esto, van a nacer tres cosas. Vamos a tener puntos eficientes, puntos ineficientes y puntos inalcanzables. Voy a hacer de nuevo una curva, da lo mismo X, no, mentira, Y, X. Y ahora, según lo que les expliqué a ustedes recién, ¿dónde van los puntos eficientes? Voy a apretar el micrófono incluso. En la curva, ¿cierto? Por eso lo puse con colores, para diferenciarlos. Según Oscar van en la curva, y eso está correcto. Aquí hay un punto eficiente, 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 eficiente y eficiente. Bueno, ¿dónde van los puntos ineficientes? Dentro de la curva dice Renato, ¿qué dicen los demás? Debajo de la curva dijo Diego, ya. Lo mismo dijo el Garu, lo mismo dijo la Dani, ya. Perfecto. Ineficiente. Aquí hay un punto, aquí hay otro, por ejemplo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y acá hay otro. No, pero si me toca revisarles en algún control, si es que, porque eso el profe nos dijo que es posible que nosotros tengamos que revisar algunos controles, si es que. Voy a ver la asistencia y quien viene a mi ayudantía va a tener cierta consideración. Ya. Esto es un punto ineficiente también, ¿cierto? Ahora, ¿dónde están los puntos inalcanzables? Fuera de la curva, ¿cierto? Ya, perfecto. Aquí, aquí, mira, el color verde es distinto. No pillé el color. Todos estos son puntos inalcanzables. ¿Por qué? Porque según los que tenemos disponibles no llegamos. Por ejemplo, aquí sería como 10 de Y para este y 8 de X, ¿cachai? Podemos llegar en X, pero ni no. Entonces igual sería inalcanzable. Ahora, también tenemos que ver algo relacionado al costo de oportunidad.
¿Qué quiere decir eso? Lo que les dije recién. Indica cuántas unidades del bien Y debemos renunciar para producir una unidad adicional del bien X. Podemos ver este mismo gráfico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero producir, tengo 5 unidades de Y y yo quiero producir 3 unidades de X. Para poder producir 3 unidades de X, debo renunciar a una de Y. Entonces sería como así, o así mejor dicho. ¿Cachan? De hecho, debería copiar el mismo gráfico, pero no, ya era. Ya, pero lo puedo explicar aquí también. Entonces, si yo quiero producir cierta cantidad de uno, debo renunciar, aunque sea a una unidad del otro. Depende de qué tan dividido esté el gráfico. Puede ser una unidad, media unidad, 4 unidades y así. No sé si hay alguna duda, consulta respecto al costo de oportunidad. Por algo se llama costo, porque algo que, valga la redundancia, te cuesta, ¿cierto? Exacto, eso nos pasa por ser Force. Ya entonces, ¿todo claro? Ya, acuérdense que veo la reacción igual. De ahí de arriba sí que te veo todo claro. Ya, perfecto. Pusieron un pan, pero bueno, ya, perfecto. Voy a seguir. Entonces, ya. Volviendo a la pregunta. ¿Qué significa que nada es gratis y cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, obtener un bien sin renunciar al otro. Antes de empezar la explicación, una persona llamada Bob Esponja puso la respuesta. Dice, cuando estamos en un punto ineficiente, ahí es donde podríamos conseguir algo gratis, debido a que no tuvimos que mover el recurso contrario para producir más. Este recuerdo. Pero sí, respondiendo a esta pregunta, exacto. Para poder obtener algo gratis, nos tenemos que encontrar en un punto ineficiente de la FPP, ya que allí podemos aumentar más de un bien sin renunciar al otro. O sea que si nos devolvemos acá, se en cuenta estamos en un punto ineficiente. Aquí. Si queremos movernos a este punto, se en cuenta no perdemos ninguno del otro bien, del bien Y, pero aumentamos el bien X. Ahí, entre comillas, estaríamos consiguiendo algo gratis, pero de la manera menos eficiente posible. ¿Alguna duda? Consulta con las dos, la pregunta 2 porque aún no la termino. Sí, si seguimos produciendo, por ejemplo, este bien, vamos a llegar a un punto eficiente, ¿cachai? Pero si nos queremos mover a partir de la curva, a través de la curva, ahí únicamente nos encontraremos en puntos eficientes. Pero si nos movemos, por ejemplo, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, no vamos a perder nunca no vamos a perder nunca parte del otro bien. Y sí, si seguimos aumentando uno de los bienes sin renunciar al otro, tarde o temprano llegar a un punto eficiente. Pero esto se refiere a los movimientos antes de los puntos eficientes. ¿Cachai? Como movimientos únicamente acá. No sé si te quedó más claro, Oscar. Ya, perfecto. Ahora, respecto a la segunda pregunta, o sea, la primera pregunta, ¿qué significa que nada es gratis? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dígame. Capitalismo. Sí, sí, todo lo que dicen también. Que siempre se renuncia a algo para volver a otra cosa. Sí, perfecto. Y eso, que siempre tenemos que renunciar a algo para conseguir algún bien. Sí, sí, perfecto. Buena. Voy a volver a mandar el forms para la asistencia, por favor. Yo renuncié a mi libertad por trabajar por plata. Sí, yo igual. Estoy haciendo ayudantía. Ya. Renuncié a mis ventanas libres por hacer ayudantía. Ya. Pregunta 3. Es simplecita esta pregunta, literal. Usted gana $100, pongámosle dólares, apostando a un equipo de básquetbol. Ahora debe decidir entre gastar ese dinero o depositarlo en el banco por un año y ganar 5% de interés.
¿Cuál es el costo de oportunidad de gastar los 100 ahora? Aquí no necesita hacer gráfico. De hecho, voy a hacerlo. Voy a dejarlo aquí, no. Dígame la respuesta. Sí, todo el rojo. Dígame la respuesta. Ya. Pero formalicen la respuesta. Formalícenla. Debido a que yo renuncio a ganar esos 5 billetes a cambio del partido ahora, me estoy mi costo de oportunidad. Ya. Si el tiro a Maru. Usted gana $100 apostando a un equipo de básquetbol. Ahora debe decidir entre gastar ese dinero o depositarlo en el banco por un año y ganar 5% de interés. De- ¿Cuál es el costo de oportunidad de gastar los 100 ahora? Ya. Sí, eso puede ser una de las posibles respuestas de que va a ser $5 más pobre. A ver, si nos hacemos de ese dinero en la inmediatez, el costo de oportunidad será que en caso de perder, evidentemente nos iremos acá sin nada. Perfecto. Esa es la respuesta. De hecho, voy a hacer esto. ¿Saldrá bien? No lo sé. Cacha. Listo. Ya. Y sí, es esto, porque si lo calculamos directamente, si por ejemplo esta flechita nos indica el depositarlo, vamos a tener $100 en el banco. Entonces, un año después, vamos a tener 105 $100 más el 5%, y esto es 100 más 5, ¿cierto? Y esto es 105. Sí, acabo de leer alguna respuesta en el chat que me mandaron por privado. Ya. Ahora, ¿qué pasa si lo gasto ahora? Puedo volver a obtener los 100 o puedo quedarme pato. Eso es lo que pasa. ¿Alguna duda, consulta de la pregunta? ¿O de la respuesta en sí? No me digáis, profe, William, por favor. No soy tu profe. Ya, entonces, cambia la pregunta. ¿Todo claro? Ya, una, dos, tres. Sí te saludé, María. ¿Qué pasó? Lorenzo Toro externos. Ya, vale. Ya, perfecto. Yo pregunté en el chat, a ver. Perdón, perdón. ¿Dónde está tu pregunta? Decir que si dejáramos el dinero guardado para ahorrar más, podría obtener más, ¿serviría como respuesta? Sí, pero tendría que formalizarlo más en base a la materia. Pero sí serviría como respuesta, ¿cachai? Si no te la colocaría, no te colocarían como un 0,7 del comente, sino que sería como un 0,3, 0,4, ¿cachai? Igual depende mucho el profe. Anguita, Francisco Anguita. Ahí les dije, la respuesta no va a ser para hacer la pregunta. Después te doy opinión de ese profe, pero fuera del video, porque no puedo dar declaraciones, porque después me funan. Ya, pregunta 4.
O sea, no sé si el coordinador verá los videos, la verdad, pero me echan. Pregunta 4. Si todos los trabajadores desempleados se encuentran trabajo, entonces la FP se desplaza hacia la derecha. Comente. Literal, el costo de oportunidad por dar mi opinión va a ser de quedarme sin sueldo. Pero ustedes van a llevarse chisme. Ya. Esto es un comente. Los comentes tienen una forma de responderse que son tres pasos. Primero es decir si es falso, verdadero o incierto. Incierto en caso de que falte materia o falte como información. Verdadero, que claramente la sentencia sea verdadera, que esté todo claro, esté de acuerdo a la materia. Falso, que no tenga nada que ver, por ejemplo, te dicen ya, a ver si me acuerdo una cosa falsa. No se me ocurrió nada, perdón. Yo iba a decir una cuestión muy funable, pero prefiero que no. Sí, cuando sea hay un día presencial les tiro los datos de profe. No, no, prefiero guardarme mis comentarios funables en video. Prefiero decirlo presencial. Ya, entonces prosigo. Ya. Martín Carrasco dijo, falso, como máximo llegaría a un punto eficiente. También depende de quién contrata los trabajadores, sí, puede ser. Ya. ¿Qué hay que saber? Que, por ejemplo, vamos a tener distintos puntos de movimientos. Va a ser hacia la derecha, o hacia afuera, o hacia adentro, o hacia el origen. En este caso, pues partamos con los movimientos hacia la derecha arriba, como quieran decirlo. Para la que FPP alcance puntos que inicialmente eran inalcanzables, es necesario que se produzca alguna modificación a la dotación de recursos disponibles o que cambie la tecnología utilizada. Puede ser proceso tecnológico, aumento de los recursos disponibles o una mejora de la calidad de recursos. ¿Sí? Simple. No, porque aún no vemos producción marginal, José. Producción marginal es la segunda en teoría del productor. Puede, si te pregunta te la hacen en una semana más, posiblemente tenga que ver, ¿cachai? Pero ahora mismo no, solamente FPP, ¿sí? Ya lo tomaré como un sí. Eh, Ahora, como existía el movimiento hacia la derecha y arriba, existe el movimiento hacia el origen o hacia la izquierda y hacia abajo, que es como contraer la FPP hacia el origen. ¿Y cómo ocurre esto? Puede ser por temas como la caída del tamaño por evaluación, disminución de la eficiencia del trabajo, ojo con esto, porque hablamos de la eficiencia. Cuando dice que disminuye la eficiencia es porque pasamos de un punto eficiente a uno no eficiente. Ojo ahí. Catástrofe natural y una guerra. ¿Todo claro? ¿Alguna duda o consulta? Recuerden que puedo responder. Ya, perfecto. Ahora la vamos a ver, Felipe. Respuesta. Un compa dijo que era falso, ¿cierto? Porque nos movemos de un punto ineficiente a un eficiente, ¿cierto? ¿Dónde está? Ya. En efecto, es eso. Falso. El comente habla sobre el desplazamiento a la derecha debido a que los trabajadores encontraron trabajo, lo cual puede indicar un crecimiento de la FVP. Pero no ocurre debido a estos puntos. Uno, al encontrarse en un punto donde no hay desempleados, quiere decir que no se están ocupando todos los recursos de trabajadores de trabajo. La FVP se desplaza a la derecha únicamente si ocurre lo mencionado anteriormente. Por ejemplo, aumento de la tecnología. Creo que les mencioné los tres pasos para responder el comente, pero al final no expliqué cómo eran. Ya, el primero ha sido así. ¿Les salen los tiempos que hay tiempo límite? ¿Vos esponja? ¿Sale que queda tiempo límite o no?
¿O lo decís porque lo... Ah, no. No, si les dije que si como me empecé tarde voy a realmente lo que tenía que tardar. A veces me demoro como... Ah, no, no se preocupen. No se preocupen, yo me voy a... Siempre me pasa como 15 minutos o más. Una vez todo como 2 horas de ayudantía. Así que no se preocupen. Ya. ¿Cómo responder un comente? Responder si es verdadero, falso o incierto. Segundo es explicar la materia que conlleva el comente. Y tercero, argumentar tu respuesta en base al comente. Por ejemplo, en este caso, es decir que es falso, después de explicar los desplazamientos se deben a tal cosa, después argumentando, entonces el comente dice que se mueve debido a tal cosa, llega a tal punto, pero es falso, verdadero, tanto, tanto. Sí, verdadero o falso argumenta directamente. Argumenté porque es verdadero, argumenté porque es falso. A ver, dice, pero está completa la pregunta porque no especifican que no hay trabajadores y dicen que no hay, dicen que hay disponibilidad, pero entonces yo podría interpretar que se encuentran en un punto eficiente y eso además con los trabajadores empleados aumentaría el número de trabajadores por ende. También primero, si no, cuando nos encontramos directamente desempleados es porque ponte tú tenemos factor trabajo y factor trabajadores, ¿cierto? Digamos que tu factor Y es trabajo y tu factor X trabajadores. Cuando podemos maximizar la utilización de trabajo y trabajadores, nos encontramos sí o sí en un punto ineficiente, eficiente. Pero ¿qué pasa? Tenemos cierta cantidad de trabajo, vamos a hacer lo mismo gráfico, eh, y aquí mismo. Trabajo, por ejemplo, trabajadores, ¿cierto? Ya. Aquí tenemos máximo utilización, 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 ¿cierto? ¿Sí? Cuando estamos acá es porque, por ejemplo, estamos utilizando cierta cantidad de trabajo y cierta cantidad de trabajadores, pero lo tenemos disponible. Eso quiere decir que si hay, por ejemplo, podemos tener trabajadores desempleados y a su vez nos puede faltar trabajo. ¿En qué sentido, a qué te refieres con idealizar al trabajador? Sí, el comentario está muy general, ¿cachai? Te podría decir que le faltan cosas, pero esa es la pregunta completa. Literalmente, esto es la pregunta completa. Mira, deme un segundo y se lo muestro al tiro. Eh, espera, dame un segundito. Para que cachen que no le estoy mintiendo que es la pregunta completa. Aquí está. Esto, esta cosa está aquí. Mira, ¿dónde lo tengo aquí? Mira, es similar a lo que les dije. Se encuentra el profe nos pone incluso a veces la respuesta. Dice, si todos los trabajadores desempleados encuentran trabajo, entonces la FDP se desplaza hacia la derecha. Falso, la FDP no se desplaza, ya que al dibujarla ya hemos asumido que todos están trabajando. Lo que ocurre es que nos movemos de un punto ineficiente a uno más eficiente. Eso, exacto, solo pasa a uno más eficiente. ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? Sí, a veces podía asumir muchas cosas. Incluso podéis preguntarle al profe durante la prueba, profe, ¿puedo asumir que pasa esto? Algunos te dicen sí, pero anótalos, ¿cachai? Y otros dicen no, trata de, decía, responder lo que te dicen, ¿cachai? Sí, en teoría sí, Diego. Exacto, el comentario es muy ambiguo. Y así son las pruebas, así son las pruebas en sí, son muy ambiguas. A veces se basa mucho en la interpretación del mismo estudiante y algo que nos dijo el coordinador, que ya esto se lo puedo decir.
Que, por ejemplo, algo que, digamos, el coordinador considere bueno como comente, otro profe te lo puede considerar como malo. ¿Cachai? Ponte tú, yo como profe, si era función pendiente, Oscar. Yo, por ejemplo, ya voy a poner al William y a mí de ejemplo. Por ejemplo, el William es un profe, yo soy otro profe. El William dice, ya, esto está bueno, voy a colocarle 0,7 puntos de los correspondientes, ¿cachai? Y yo por el mismo argumento puedo colocarle solamente 0,2, porque yo puedo encontrar que falta argumento. Eso pasa con los profes. Y por eso hay tanto problema con el tema de la corrección, porque por ejemplo tu profe de teoría puede conseguir algo bueno y que el profe que te revisó lo tiene malo. Y así. Es por eso que hay que practicar los comentarios leyendo los libros y leyendo las cuestiones. En lo personal, yo cuando di el ramo, las veces que di el ramo, yo no leía. Yo estudiaba de las clases, iba a las clases y me papiaba los ejercicios. Igual tenía buenos los comentarios porque caché la materia. Pero ahora resulta que ustedes los controles van a ser de la lectura, no van a ser de la materia de las PPT en sí, van a ser de la lectura. Pueden complementarse con las dos, pero tengo entendido que va a ser únicamente la lectura. Recomendación, lean los dos, porque puedo equivocarme. Lean. Por eso, eh, entonces retiro la pregunta. ¿Quedó todo claro? Como para seguir a la penúltima pregunta. Una manito arriba, un dedito arriba. Ya, nuevamente el gráfico. Aquí. Ponte tú el punto que indica el comente es acá. ¿Cachai? Donde hay trabajadores desempleados, ¿cierto? Y como la pregunta, si todos los trabajadores desempleados encuentran trabajo, entonces estoy maximizando la utilización de trabajo y de trabajadores, ¿cachai? Entonces yo no me movería de aquí a acá. Yo me movería de acá a acá a un punto más eficiente. ¿Cachai? No sé si ahí se entiende, Michelle. Ya, perfecto. Ya. Entonces voy a seguir. Se sigue viendo la pantalla, ¿cierto? Ya, perfecto. Pregunta 5. Mira, esta pregunta está muy relacionada a la anterior. Comenta exhaustivamente la siguiente sentencia. En el último trimestre, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, indicó que, debido a la pandemia del COVID-19, la tasa de desempleo aumentó de un 7% en diciembre a un 12,8%. Este aumento de la cantidad de personas desempleadas afecta negativamente la frontera de posibilidad de producción, desplazándola hacia el origen. Utilice un análisis gráfico. Uy, el comente es ¿verdadero o falso? ¿Y por qué? No, no, una buena plana. Eh, explicar, se refiere exhaustivamente, explicar detalladamente. No, no significa que tenga la respuesta chamullendo, explica detalladamente lo necesario. Mm. ¿Verdadero o falso, señores? Exacto. Según todo lo que me dijeron ustedes, es falso. Así que sí. ¿Por qué? La respuesta. El comentario es falso. La FBP se desplaza al origen únicamente en casos como la disminución de la eficiencia del trabajo, guerra, etcétera. Entonces, al existir el desempleo, al igual que el comentario anterior, significa que el punto está en un punto una combinación ineficiente de recursos. Esto indica que si el desempleo aumenta, únicamente se movería a otro más ineficiente aún. Entonces, la FBP no se desplaza al origen. ¿Cacharon? Literalmente. Esto es de la misma pauta, porque esto es un ejercicio de pruebas, de hecho. Lo saqué de una prueba. Nos encontramos acá, ¿cierto? Estamos en desempleo. Cuando dice si hay desempleo, nos movemos a otro más ineficiente. Y así. Sí, buena pregunta. La tuve buena. La segunda vez que di el ramo. Pero eso. ¿Alguna duda consulta? Para pasar ya a la última pregunta, creo. Sí.
Ya. Falso, porque primero asimilemos el comentario anterior. Cuando estamos en desempleo, estamos en un punto ineficiente, ¿cierto? Entonces ya nos encontramos en un punto ineficiente en sí del FPP. Estamos acá. Si mi desempleo aumenta, eso quiere decir que vamos a tener menos trabajadores trabajando. ¿Cachai? Entonces, digamos que estos son trabajadores y esto es trabajo. ¿Cachai? Si nos encontramos acá primero y aumenta el desempleo, o sea, nos movemos de acá a acá, ¿cachai? Va a haber el mismo cantidad de trabajo, pero menos gente trabajando. Entonces nos movemos de un punto ineficiente a uno mucho más ineficiente. No sé si se entiende, Diego. Ya, perfecto. Entonces, ¿quedó todo claro con este comente? Que es de una prueba, de hecho. Ya, un dedito arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegamos a las 10, me conformo. No, están bajando ya. Ya era. Ya. Último comente. Y terminamos yo en tía. Suponga que existen dos bienes en la economía y también dos países. Si uno de ellos es más eficiente en la producción de ambos bienes, entonces no le será beneficioso comercial con el país menos eficiente. Eficiente se refiere a velocidad. Eficiencia, eso quiere decir que es más rápido en el sentido de producción. Partamos por eso. Ahora, ¿qué hay que saber? Vamos a tener dos tipos de ventajas. Vamos a tener ventaja absoluta y ventaja comparativa. La absoluta se asocia a la productividad del factor productivo, que quiere decir que requiere una menor cantidad de tiempo de producción de un bien. Por ejemplo, tengo una empresa A y empresa B. Ambos producen lo mismo, aunque quizás producen cosas diferentes. La empresa A se demora 10 horas en producir 8 kilos de algo, ¿cachai? Y la empresa B se demora 15 horas en producir los 8 kilos. Entonces, ¿cuál sería mejor en eficiencia? Según ustedes, ¿empresa A o empresa B? Ah, cierto. Ya, perfecto. Acuérdense, falso, no por ser más eficiente indica que será más barato, porque el otro país puede ser menos eficiente, pero sí puede ser. Falso, ya que depende de la ventaja comparativa y siempre me decía, sí, las dos respuestas están buenas. Se adelantaron, pero está bien. Me gusta eso. Están, ya que están siendo más dinámicos y más, no dinámicos, sino que están siendo más participativos que el semestre pasado. Bien ahí, eso lo agradezco. Entonces, ventaja comparativa se sustenta en el hecho de ser capaz de producir un bien a un menor costo de oportunidad que otro individuo o economía. Y si nos vemos a la respuesta, sí, bajaré la eficiencia, María, pero se va a seguir produciendo, ¿cachai? Sigue habiendo producción, pero menos eficiente. De nada. Entonces la respuesta, complementando lo que dijeron en el chat, de que es falso, sí. Falso, el comercio depende de las ventajas comparativas y no absolutas. Incluso si un país es más eficiente, o sea, tiene ventaja absoluta, en la producción de ambos bienes puede seguir siendo beneficioso comercial con el país menos eficiente si existe una ventaja comparativa. La ventaja comparativa se refiere a la capacidad de un país para producir un bien a un costo de oportunidad más bajo que otro país, aunque este último sea más eficiente en términos absolutos. Vomité la respuesta, literal. Pero, pero quiere decir que no va a ser necesario ver el tema de la ventaja absoluta, sino más que nada la ventaja comparativa. Porque ponte tú, yo ya produzco cierta cantidad a cierto tiempo, pero a mí me cuesta tanto, por tanto, ¿cómo decirlo? Tanto producto producir del otro. Entonces, yo tengo que comerciar con quien me cueste menos producir y obtener, ¿cachai? No sé si con eso queda mucho más claro el tema de ventaja comparativa absoluta. Podemos guiar igual esto más que nada.
Guía la ventaja comparativa relacionada a la FPP, porque te habla del costo de oportunidad. ¿Cuánto te renuncias de un bien para poder reducir del otro y poder intercambiar? No sé si les quedó claro eso. Y sí, compañeros dijeron, espera, después. Ya. A ver, mi hermano vino a ver. Se escucha, creo, ya no importa. Me vino a pedir que le subiera algo a un drive. Y le dije, todavía no hay garantía. Después lo hago. Y cierto garabato por ahí. Pero eso. Ya, entonces quedó claro. Perfecto, un dedo arriba. ¿Alguna duda, consulta? Ya. ¿Alguna duda a la una? ¿Alguna duda a las dos? ¿Alguna duda a la tres? ¿A la cuatro? Y a la cinco. Entonces, si no hay dudas, sí, la voy a subir, Patricio, perdón. La voy a subir al YouTube primero y se la voy a mandar al profe. Para tener un respaldo en caso de que se demore en subirla a la luz virtual. Pero eso, por favor, antes que se vayan, uy, eh, voy a reenviar el link del Forms para que por favor, sí, se lo estoy mandando a alguien por interno, así. Ya. Gracias por asistir, gente. Hasta que llegamos a la ayudantía. Fue cortita, la verdad, porque eran puros comentarios. Cuando empecemos a ver ejercicios numéricos, ahí sí que se van a hacer mucho más largas las cuestiones. Ya. Los despacho. Muchas gracias por asistir. Hay cualquier cosa hasta el grupo. Hoy, los que están, los que no están, si quieren unirse al grupo, aquí está, por si acaso. Ya. Hasta luego, gracias. ¿Hay de qué? Adiós. Chao, chao. ¿Hay de qué, Lorenzo? Ya se están yendo todos. Voy a cortar la ayudantía, no. Gracias. Adiós.